Bienvenidos a la librería Victoria Christian Gift and More, ubicados en el pueblo de Humacao, Puerto Rico. Aquí encontrarás distintos detalles con mensajes cristianos como lo son tazas y marcadores. También encontrarás los libros de tus autores favoritos, Biblias de referencia y estudio y un rico café. Tutorías de matemáticas y contenido a través de las redes sociales de Actualidad Cristiana. Te esperamos y recuerda, comparte, comenta y bendice. Estás en Victoria. La paz del Señor sea con todos. Nuevamente, el hermano Eliud Espinosa Díaz, en seguimiento sobre la enseñanza del libro de los Hechos. La clase anterior la terminamos hablando sobre cómo fue el descenso del Espíritu Santo a los samaritanos, la unión espiritual que va haciendo nuestro Dios entre judíos y samaritanos para que se cumpla así el mandato de Cristo: seréis testigos de Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta los últimos de la tierra. Y vimos el Pentecostés para los samaritanos con la imposición de manos en el capítulo 8. Hoy vamos a ver Pentecostés para los gentiles, capítulo 10 del libro de los Hechos. Y parte de la distancia que tenía Israel con las otras naciones era por consecuencia de la fiesta alimenticia. Y eso es bien importante verlo por la visión de Pedro y Cornelio. Esto fue un nuevo y un gran paso cuando se abrió la puerta del Evangelio para los gentiles. La visión de Pedro implica que lo que hasta ese momento había sido impuro, ahora era puro. El Espíritu Santo indica que ahora se podía hacer amistad con los gentiles. Es muy importante en ello la persona de Cornelio, al ceder al llamado de Dios. Aparentemente, los apóstoles entendieron que las naciones vendrían a ellos. Dios trabajó con eso para que entendieran la comisión que Cristo les había dado. El encuentro de Pedro y Cornelio es el evento representativo de cómo dos naciones en tiempos diferentes de la salvación entran una a la otra. Dos representantes de tiempos diferentes, dos tiempos de salvación, se relacionan. Eso está en el versículo 43 del capítulo 10. Pedro no enfatiza el arrepentimiento que había sido solicitado a Israel en el capítulo 2, versículo 38. Tampoco se ve el bautismo en aguas, aunque ambos están presentes, y eso lo va a indicar él posteriormente. Hechos 17:30 pide arrepentimiento a todos. O sea, que en el momento en que Pedro está actuando en la casa de Cornelio, aunque no pide arrepentimiento, sí está presente. Yo no he querido decir que al ser llenos del Espíritu Santo, los gentiles, sin habérsele pedido arrepentimiento, ya no fuera necesario. En el caso, ya se había dado el arrepentimiento, pero es bien notable que en este caso, en la casa de Cornelio, no hubo imposición de manos. Según los judíos, son los judíos los que se escandalizan. Para documentar delante de los judíos que también los gentiles son parte de la iglesia, Dios les dio la lengua a los gentiles. Pentecostés constituye el principio de la iglesia. Ahora se da el significado del segundo pan. Hechos 15, 1-3 y versículo 8. Les dije al principio que en la fiesta de Pentecostés ellos llevaban 2 panes. Y les dije que cuando llegó
El día de Pentecostés, en el capítulo 2, Israel era el primer pan. Ahora, en la casa de Cornelio, el significado del segundo pan se da. Ese pan son los gentiles, que también son iglesia. El grano de las primicias murió y produjo. Acuérdense que estamos bregando con el significado de Pentecostés. Los gentiles comienzan a entrar a la iglesia en números grandes. Si usted ve el capítulo 10, 21 y el versículo 24, el capítulo 12 y el versículo 24 también, va a encontrar que sí, que los gentiles comienzan a entrar en números grandes. El capítulo 10 es un eje. Los judíos van perdiendo la atención primaria y los gentiles comienzan a adquirirlo. Les había dicho que es un evangelio inclusivo, no exclusivo. Ya los judíos dejan de ser el centro de la atención. Ahora es a todo el mundo conocido. El gran cambio se realizará con una transparencia que puede verse más y más claro. Observe el capítulo 13, versículo 46, y observe también el capítulo 14, versículo 27. Así que les repito, el primer pan son los judíos, el día de Pentecostés. El segundo pan son los gentiles, Pentecostés también para ellos. Dos consecuencias del grano que se sembró en la tierra y que produjo: Jesucristo, su muerte y su resurrección. Puede cotejarlo. Hechos 15, del 15 al 18, y Amós 9, del 11 al 12. El énfasis de Pablo en su viaje misionero es para los gentiles. Observe el capítulo 4, versículos 27 y 28. Se abre la puerta de la fe a los gentiles. Ese es el tema que se discute en el capítulo 15. Es nuevamente Pedro quien señala que Dios no ha visto diferencia entre unos y otros. En Gálatas 2, versículo 8 y 12 y 14, o sea, versículos 2 y 14, Pablo expresa tener la tarea de organizar. No obstante, Pedro abrió las puertas. La fe en Jesucristo es suficiente ya para salvarse. Los rudimentos de la ley quedaron fuera. Ahora, todo aquel que cree en Jesús, nace del Espíritu, vive en Él. Ese es el mensaje de Gálatas 2. Ya no habrá necesidad de otras cosas. Ese es el significado de la fiesta de Pentecostés para la iglesia, que somos los gentiles, para los samaritanos y para Israel, que nunca lo entendieron, pero que se da en Cristo, y el Espíritu Santo lo aclara en los 3 descensos del Espíritu Santo para judíos, para samaritanos y para gentiles, y comienza a cumplirse el mandato de Cristo: me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a otro tema: el Espíritu Santo y la iglesia. Y en ello vamos a tocar un poco qué es ser bautizado en el Espíritu Santo. Hechos comienza con la promesa que Cristo hizo a los discípulos en el capítulo 1, versículo 5. Y solamente en 4 pasajes de la Escritura aparece ser bautizado con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo, no por el Espíritu Santo. Eso es inmaterial. Mateo 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16, Juan 1:33, Hechos 1:5 y 11, 15 y 16. Una cita que habla de ser bautizado con el Espíritu Santo. En 1 Corintios 12:13
Pablo presenta una explicación sobre ese bautismo. Ese bautismo en un solo cuerpo es el cuerpo de la iglesia. El gran acontecimiento que habló Juan el Bautista se cumple en Pentecostés. En el capítulo 2, versículo 47, ser añadido a la iglesia significa ser bautizado, fijado o sellado en la iglesia por el Espíritu Santo. Romanos 8:9 y versículo 15, Efesios 1, 13 y 14 puede dar fe de ello. Si usted busca, en el Antiguo Testamento no se habla de bautismo en Espíritu Santo. En Hechos no se hace distinción entre recibir, llenar o bautizar en el Espíritu Santo. Se intercambian los términos. Podemos decir que cada creyente que acepta a Cristo nace del Espíritu. Todo creyente tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente de la conversión, es el que convence. Efesios 1, 13 y 14 indica que esa es la experiencia inicial por ser sellado. No obstante, en Efesios 5, 18 se ordena a todos a ser llenos del Espíritu Santo. Hay una diferencia entre bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo, por la cual hacer distinción. Además, hay diferencia entre ser llenos y entre tener el Espíritu Santo. Esa será nuestra próxima lección. Primero veremos bautismo en agua, después veremos ser llenos del Espíritu Santo y veremos el fruto del Espíritu Santo. Hasta aquí les dejamos en el día de hoy. Que la gracia de Dios abunde y llene cada una de vuestras vidas. Recuerden, nos gustaría recibir preguntas, nos gustaría recibir comentarios y sobre ello que nos ayuden a seguir creciendo con la opinión de ustedes en este ministerio. La gracia del Señor sea con